Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a a continuar con la webinar de los días viernes y vamos a tener el gusto de presentar nuevamente al doctor David Paredes Zapata, que desarrolla su actividad en el Hospital Clínic de Barcelona. Él comenzó con su especialidad en nefrología y luego tiene a cargo el servicio de procuración dentro del hospital clínico. Es alguien que recién estábamos recordando, con el que tuvimos una participación muy activa desde el año 1997 y que hasta hemos llegado a crear juegos didácticos juntos, que realmente hacían muy agradables cada una de las clases en que los incluíamos. En esta oportunidad, David va a desarrollar el tema de las técnicas de recuperación y de conservación de los órganos, que pensemos que con la clase que han tenido de donantes ampliados que dio el doctor Bologna, ¿cierto? Es todo un desafío de que órganos que años atrás eran descartados por sus características, hoy pueden ser utilizados. Sabemos que la balanza siempre está en contra de los pacientes en lista de espera y con muchos de los conceptos que vamos a ver contribuyen a que la balanza se equilibre un poco más. En realidad, España, nos cansamos de decirlos, ha logrado prácticamente ese equilibrio, no así otros países como el nuestro. Y siempre estos estudios de vanguardia hacen que se pueda aumentar el número de donantes efectivos. Así que David, decirte que es un placer nuevamente tenerte con nosotros y de compartir. Te escuchamos. Mil gracias, Clemente, Roberto, todo el grupo. Muchas gracias por la agradable y gentil invitación. Para mí es un placer estar con vosotros, compartir esta tarde. Eh, y voy a organizar la presentación en dos formas. Una primera orientado a hablar un poco de la extracción, del procedimiento de extracción de órganos. Yo no soy cirujano, lo mencionaba Clemente, pero para resaltar unas cosas que son claves en la organización para que funcione muy bien la procuración y esos órganos tan valiosos sean lo mejor extraídos y cuidadosamente distribuidos a los equipos que van a trasplantar. Y luego entraremos en la preservación de los órganos, en la perfusión, las máquinas, etcétera, y lo vamos a ir viendo un poco entre todos. Entonces, si me permitís, voy a compartir la pantalla. Aquí está, a ver, sí, la presentación, ya, perfecto. Ah, Muchas gracias, Clemente. La idea es que entonces vamos a ir mirando un poco estos dos temas. Me he permitido utilizar una estructura que creamos con la European Society of Organ Transplantation, que es la plataforma educativa Transplant Life, que está dentro de la web de la ESOT y que tiene que ver un poco con, en esta presentación, sobre los procedimientos de extracción. ¿Por qué los pongo? Porque yo creo que es clave para que el funcionamiento de los órganos sea bueno y aun cuando sea algo tan sencillo, creo que es crítico que lo recordemos. Permitirme que recuerde que hay una serie, perdón que está en inglés, he tomado esta presentación porque creo que era suficientemente sencilla y fácil, organizativa, que para no complicar la traducción, pero creo que lo podéis entender muy bien. Y creo que
vamos a hablar un poco de todos estos elementos del papel del coordinador de trasplantes como eje de pivote de todo el proceso, que todos los diferentes pasos del proceso de extracción multiorgánica y multitejido tiene que estar organizado. Hay que tener cuidado con la preservación, que luego lo extenderemos al final, el empaquetamiento, el transporte, las muestras de sangre y de tejido que se requiera, la documentación donde explique qué ha pasado con cada órgano, qué accidente, qué problema, qué cosas hemos encontrado, y un checklist de validación del donante con las hojas que lo acompañan y con algunas diferencias entre el procedimiento de donante en muerte encefálica y donante en asistolia controlada, y la importancia de la trazabilidad. ¿Cuál es el fundamento de todo esto? Prevenir el daño de los órganos. ¿Y por qué? Porque es que si somos cuidadosos y vamos con atención a la seguridad y al cuidado, y somos sistemáticos y todo, y reportamos lo que aparece, y le explicamos a los equipos que van a hacer el trasplante todo lo que se encuentra, podremos tener más eficacia en el trasplante y tener una adecuada trazabilidad. Este procedimiento organizacional requiere que el coordinador de trasplantes sea de pivote entre las unidades de cuidado intensivo, muchas veces es el mismo coordinador de trasplantes, un mismo intensivista, y con ayuda del anestesiólogo que da soporte al donante. Uno dice, pero es un donante fallecido que hace un anestesiólogo. Es esencial para que haya una estabilidad hemodinámica durante la extracción, porque ese tiempo entre el momento de inicio de la extracción, el transporte a quirófano, el tiempo de extracción, que están los equipos dedicados a extraer los órganos, tiene que haber alguien que mantenga la hemodinamia, que evite el sangrado, que evite que si lo hay les pida que lo corrijan, que entre todos haya un adecuado cuidado del donante, que colabore con los equipos de enfermería en todo el transporte, que sepa quiénes vienen, en qué orden, a qué hora, que los equipos que tengan experiencia sepan hablar, y una cosa muy importante, que se hablen entre ellos. Porque cuando hay una extracción multiorgánica con equipos de diversos sitios, eso parece un bazar. Y para evitar que eso suceda en un quirófano, tiene que ser ordenado, tiene que haber alguien que coordine, alguien que facilite la conversación, que muestre los resultados, que evidencie a los equipos que cuando dicen que es grupo A, es en realidad grupo A, las serologías, que tenga a la mano las radiografías, la ecografía, el TAC, etcétera. Y todo esto facilita el que las cosas se hagan con seguridad. Hay que preparar, tener un checklist, tener todo organizado, los sets de muestras, llevar todo al quirófano en forma adecuada. También, teniendo en cuenta si hay que viajar, saber organizar los materiales, cómo llevarlos, transportarlos, las neveras de preservación de los órganos, y a veces hay que ir en aviones pequeños, privados, o en helicópteros o en ambulancias, y hay que tener en cuenta que no disponemos de gran cantidad de espacio. Viajan equipos, los equipos se cansan en el viaje, todo esto son elementos que influyen, y por eso hay que tener unas diferentes etapas que son preparación, una técnica adecuada que siga unos criterios de disección perfecto, una canulación y una extracción cuidadosa y la perfusión de los órganos. Y hay un orden. Primero los órganos torácicos, luego los órganos abdominales, luego la backtable o el trabajo de banco de cada órgano para prepararlo para el trasplante, el empaquetamiento del órgano, el transporte, y todo, luego vienen los tejidos y después el cuidado del donante, parte crítica para las familias. Esta extracción permite hacer una evaluación de la viabilidad. Os han hablado de cómo se han expandido los criterios de los donantes, y a veces llegamos y encontramos sorpresas, encontramos nódulos, encontramos tumores, encontramos cosas que no imaginábamos, y tenemos que inspeccionar ambas cavidades, palpar otros órganos, no solo el que el equipo va a extraer, hacer biopsia de las cosas inesperadas o de los nódulos o de los hallazgos, tener un atomopatólogo que nos colabore y evaluar con evaluación macroscópica y perfusión adecuada del órgano antes, durante la extracción y después del lavado con la solución de preservación en frío.
Esto es muy importante, que el donante para la extracción se prepare en forma adecuada, que sea estéril, que sea cuidadoso, que se haga una incisión progresiva, que permita una adecuada exposición de las cavidades y que los cirujanos sepan en qué orden van a entrar y vayan haciendo una disección. Una exposición adecuada de los vasos, identificación inicial de los vasos, que luego será más extensa, con más detalle, teniendo en cuenta que no solo extraen un órgano para un equipo, sino que después del hígado, por ejemplo, viene el páncreas, los vasos a veces hay variantes anatómicas que no lesionemos para el riñón, etcétera. Y luego la canulación fundamental en orden de aorta abdominal, la vena porta, y a nivel de en la parte torácica, la aorta ascendente y la pulmonar. Y a nivel del drenaje venoso, la cava inferior, fundamentalmente para los vasos inferiores. Pero aquí lo importante en el drenaje venoso superior, en la cavidad torácica, es que en algún tipo de donación múltiple, especialmente en el corazón, en la sistolia controlada, en la extracción de sistolia controlada, ese drenaje venoso que se hace por apertura de la aurícula o bien a través de la ácigos, tenemos que tener cuidado. Y por eso es muy importante que cuando vamos a hacer la canulación estén los equipos que van a canular para los vasos torácicos y los equipos de los vasos abdominales, que lo hagan en forma simultánea, que todo mundo esté atento a cómo va bajando la solución de preservación en frío, que baje rápido, que lave y que limpie. Fijaos el color del hígado, cómo ha cambiado a medida que lo hemos lavado, y además tiene lo que se llama hielo pilé, que eso es suero fisiológico, o Ringer con frío, machacado, que permite mantener frío en la cavidad, porque empieza el tiempo de isquemia frío. Este tiempo de isquemia frío empieza desde un momento temprano, empieza ya desde el donante. Empieza cuando hacemos el clampeo de los vasos a mano izquierda, fijaos. Y empieza en el donante, en el donante muerte cerebral es muy corto, porque yo canulo, clampo y empiezo a perfundir. Pero en cambio, en el donante, en la sistolia controlada o no controlada, esos tiempos son mucho más largos, porque depende del tipo de extracción, luego lo veremos, nos generará isquemia. Y entonces la perfusión dependerá en qué momento va a darse, en qué momento hacemos cómo guardamos el órgano, si lo guardamos preservado con solución de preservación, que lo lava, lo limpia, lo guarda depositado en solución, además envuelto estéril y por fuera con hielo en lo que se llama el cold storage, o bien lo vamos a poner en una máquina de perfusión que, de acuerdo a las soluciones que usemos, a la temperatura, si va o no con oxígeno y que podemos o no tratar. Entonces, depende de la tecnología de preservación que usemos, podemos nosotros incluso ayudar a preservar el órgano, a recuperarlo, evaluarlo ex vivo y poder luego asumir, incluso esperar biopsias o seleccionar un mejor receptor o trasladar a otros sitios. Incluso en corazón ya se está hablando de expandir las 4 horas del tiempo de isquemia utilizando técnicas nuevas. Yo voy ahora a final de julio a Estados Unidos, tenemos ahí una reunión para ver cómo expandir los tiempos de isquemia fría en corazón, que es muy corto, y ya veremos si entre máquinas, si entre soluciones con hipercongelación, etcétera, etcétera. Y luego viene todo un tiempo de recalentamiento cuando empieza la anastombosis en el receptor, hasta que hay ese recalentar de pasar de 5-8 grados a 20-25, luego hay la perfusión con calor y viene entonces la perfusión arterial nuevamente con oxígeno, y es lo que genera todo el proceso de isquemia, reperfusión, y toda esa nueva reperfusión con oxígeno podría generar radicales libres. Las soluciones de preservación las tenéis aquí. Es muy importante que estas soluciones de preservación a lo largo de los años no han evolucionado casi, ya lo veréis. La única que ha aparecido ahora relativamente reciente, hace unos 6-7 años, es el IGL-1, pero las otras, el Eurocollins y el Belser, Universidad de Wisconsin, son creadas hace muchos años, es
las que han sido fundamentalmente el Belser o Wisconsin, la solución de gold estándar para la preservación de los órganos y con la que nos comparamos o se comparan todas las soluciones. Las de la derecha, St. Thomas y Perfadex, son para órganos torácicos, el Perfadex más concretamente para pulmón, y las otras se utilizan el Custodiol, el Belser, el Celsior y el IGL para órganos abdominales. Creo que vosotros en Argentina utilizáis más Custodiol, nosotros utilizamos más el IGL-1 en nuestro centro y en otros centros, pero quiero solo llamaros la atención al punto de que en la viscosidad hay algunas pequeñas diferencias en la concentración de electrolitos y otra cosa muy importante en los precursores metabólicos. Fijaos que quien tiene antioxidantes y que tiene coloides son solo el Belser y el IGL-1. El polietilenglicol que tiene el IGL-1, que lo tiene el Perfadex, y que hay el hidroxietilestane que tiene hidroxietilestar que tiene el Wisconsin. Luego los tiempos de preservación. Si los preservamos en frío, aquí como está en ese empaquetamiento del hígado, podéis ver que el hígado, el riñón puede llegar hasta 24 horas en preservación con frío, con adecuada temperatura entre 5 y 8 grados, que es perfusión con hígado hasta unas 12 horas con páncreas, el pulmón 6 a 8, el corazón 4 y el intestino delgado unas 8 horas. Tiempos cortos, tiempos breves, que por eso cuando tenemos que pensar en traslados, en transportar órganos a otros sitios, se han desarrollado ya desde principios del siglo pasado, se empezó a desarrollar la perfusión de maíz. Fijaos a la mano izquierda en la primera foto arriba, esas bombas que se gigantescas para transportar riñones en frío y luego cómo ha ido evolucionando toda la preservación del riñón en frío. Estas son preservaciones en frío a 8 grados. Pero ahora ya tenemos que pensar en otra cosa muy importante. Ya luego me entraré en las máquinas y en las soluciones de preservación. Cosa crítica en los órganos en la extracción. El manejo cuidadoso en el banco para cuidar la arteria hepática, la vena porta, la cava, para cuidar todo el empaquetamiento, la adecuada disección de todo para que luego el trasplante vaya perfecto. Luego todas las muestras de sangre que haya que colocar, todos los rotuladores, que todo vaya organizado, que vayan los materiales, que todo llegue, no todo sumergido ahí flotando entre el hielo, sino adecuadamente separado. Aquí tenemos en Europa dos grandes tipos de bolsas, de neveras, además de la tradicional de picnic de toda la vida, pero son ya homologadas y que poco a poco tendrán que entrar en el mercado por normativa europea, con unos equipos de transporte donde se depositan los órganos. Y luego solo 3 pinceladas en las grandes diferencias que hay entre el donante en muerte cerebral y en la sistolia controlada, y es que en la sistolia controlada nosotros tenemos que hacer la perfusión regional normotérmica, cosa que cada vez es más importante, y es la utilización de sistemas de ECMO que quedan preparados para, una vez que hay la sistolia, intentar hacer que los órganos se recuperen después de la parada cardíaca. Cuando hay la sistolia, que conectamos a un sistema de circulación extracorpórea, colocamos un Fogarty encima de la aorta, del diafragma, para ocluir la aorta supraórtica y que no haya perfusión cerebral y que solo hagamos perfusión abdominal. Esto nos permite, con este sistema que está a la izquierda descrito, pues transferir al cuidado intensivo con despacio, con calma, llegar al bloque operatorio, tanto después de la retirada del sistema de soporte intensivo, o bien hacemos la retirada en el propio quirófano. Y aquí tenéis a mano en la mitad, en la parte inferior, fijaos las máquinas esperando a los riñones para poder ser colocados ex vivo. Pero también hay otras técnicas de extracción en la sistolia controlada, que son super fast retrieval, que es una extracción súper rápida. Una vez se ha producido la limitación, se produce el crecimiento de la persona por criterios circulatorios, inmediatamente se abre el abdomen, se canula rápidamente a nivel de aorta, a nivel de porta, y el drenaje venoso en la cava, y rápidamente se perfunden los órganos con frío y se extraen en bloque para extracción. Y aquí una cosa crítica, lo que decía, que tiene que haber
un checklist de todas las acciones que hay que tener cuidado. Eso es una tarea que tienen que hacer los equipos de enfermería, en los equipos de procuración de órganos a nivel de Estados Unidos, pero es importante en que esté todo programado para que no se le olvide a uno nada. A partir de aquí, concluimos que la extracción es crítica, que debe ser planificada, cuidadosamente desarrollada, es compleja porque hay mucha gente, que el papel del coordinador es clave para que sea un puente entre todos y que la procuración, el objetivo final es obtener una adecuada extracción y evaluación de los órganos para trasplante basados en seguridad, no solo para los receptores, sino también para los equipos extractores. Tener en cuenta, por ejemplo, en el COVID, si vamos a aceptar donantes con COVID positivo, pues qué cuidados hay que tener, que no haya heridas durante el acto operatorio, etcétera. Y punto crítico, la trazabilidad de todo desde el momento de la extracción del donante a quién va y que podamos luego hacer seguimiento si hay complicaciones. Este programa multidisciplinar en el que colaboramos todos, yo me he permitido ponerlo como el coordinador de pivote que hace que todo eso funcione y que es crítico, con el soporte de las unidades de soporte como es anatomía patológica, inmunología, infecciosas, microbiología y el laboratorio. Pero recordemos que la injuria del órgano, la isquemia fría empieza al momento de la extracción, cuando se clampan, empieza a perfundirse con frío, a poner frío por todas partes. Eso no es normal para un órgano y empieza a no tener oxígeno. Fijaos esta imagen es muy valiosa. Esto es en una investigación en cerdo, después de una parada cardíaca, a los 30 minutos de la parada cardíaca a mano izquierda, fijaos el color del hígado, el intestino, todo, y cómo se recupera después de perfusión regional normotérmica. ¿Qué está diciendo esto? La isquemia es crítica, podemos revertirla y por eso hay que estar atentos a que no suceda y que si se da, generemos estrategias para revertirla. Lo mismo, a mano izquierda, un hígado en experimental que se ha guardado después de 90 minutos de asistolia, más 4 horas de preservación en frío. Fijaos por ambos lados el color, a que preferís el hígado de la derecha, que lleva 90 minutos de asistolia, más 60 de recirculación normotérmica, más 4 horas de perfusión normotérmica con máquina. Quiere decir que recuperamos el órgano, lo podemos restaurar, pero eso implica mucho trabajo, mayores equipos y mucha coordinación. De aquí que en el año pasado se publicó en el Transplant International en el año 21, perdón, ya estamos, sí, 21, el año pasado, perdón, se publicó este trabajo conjunto a través de la ESOT, que eran los procedimientos técnicos y logísticos de realizar la perfusión regional normotérmica, especialmente en la parada circulatoria. Está publicado en una misma revista todo cómo hacerlo, lo que explicábamos de cómo desarrollar todo este proceso. Voy a pasar muy rápido. Y esta perfusión regional normotérmica puede ser que los equipos permitan hacer una canulación premortem, o sea, dejar todo listo sin perfundir a través de los equipos hasta que se presenta la parada cardíaca, y apenas hay la parada cardíaca iniciar la perfusión regional normotérmica, o bien hacer a partir de la declaración de fallecimiento en la asistolia controlada, inmediatamente abrir rápidamente canular y hacer la recirculación normotérmica. Esto está perfectamente revisado en una revisión sistemática que es fundamental en el donante de asistolia no controlada, el de la parada cardíaca de la calle, y se considera que es la medida más adecuada para la reperfusión de páncreas, de hígado en el donante en asistolia controlada. Y creo que cada vez llegaremos a ver lo mismo para el riñón, porque también permite una adecuada preservación del órgano. Pero es que no solo esto se ha quedado en la preservación de los órganos abdominales, sino que nos hemos abierto a la preservación simultánea y a la extracción simultánea de corazón, de órganos torácicos y con recuperación abdominal con normotermia. Por lo tanto, cuando es solo extracción pulmonar, el equipo de pulmón viene a extraer el pulmón, le interesa enfriar el pulmón rápido y le interesa mantener, cortar rápido la ácidos y disecar. Obviamente, si el equipo de pulmón viene y hace esa disección para el pulmón,
va a perderse mucho volumen, se baja el volumen de la perfusión regional de la bomba y podremos perder la bomba y podremos perder la perfusión de los órganos abdominales. Por lo tanto, tiene que haber una adecuada comunicación entre el equipo torácico y abdominal para evitar estas disfunciones. Y es aquí como ambos equipos tienen que hablar. Aquí está cómo canular la cava, cómo canular la aorta, está como la perfusión de los órganos abdominales. Y fijaos cómo cuando ya nos vamos a hacer perfusión abdominal, tóraco abdominal, con perfusión regional normotérmica, es muchísimo más complejo que hacerla solo en el abdomen, porque aquí hay que ponerse mucho más en cuidado los equipos, porque aquí vamos a intentar recuperar corazón de donantes en asistolia controlada. Y esa es la exposición del campo quirúrgico, donde abajo está toda la cavidad abdominal, arriba toda la cavidad torácica, y fijaos a la izquierda toda la gran cantidad de clamps que hay, evitando todo el drenaje de los vasos a nivel de circulación a nivel cerebral, porque lo que nos interesa es bloquear toda la perfusión cerebral, porque aquí hemos hecho una declaración de fallecimiento por criterios circulatorios. Por lo tanto, para recuperar un corazón después de una asistolia, que lo podemos hacer con perfusión regional normotérmica, si reperfundimos el tórax y no hacemos un clampaje adecuado de los vasos y de todos los vasos lumbares y un drenaje de toda la sangre del cerebro, habrá reperfusión del cerebro y podría haber alguna reactivación de alguna mínima función neurológica. Esto es un punto crítico en esto tan complejo de la extracción simultánea tóraco-abdominal con perfusión regional normotérmica. Permitirme solo que entre a explicar muy breve los algoritmos de aceptación del injerto renal en muerte cerebral y en asistolia, y que cuando tenemos donante con criterio expandido, ya lo mencionaba Clemente, cada vez nuestros donantes son mayores de 60 años, el 60% son mayores de 60 años, más del 40% son asistolias controladas, por lo tanto tenemos cada vez que tener más riesgos, hay más riesgos en estos donantes, y por eso tenemos la idea de la biopsia, la máquina de perfusión renal. No voy a entrar en el detalle, pero quiero que sepáis que es importante que se estructure en la sistolia y en la muerte encefálica cómo va a ser el equipo para decidir la aceptación renal, según la función de la máquina, las resistencias renales, según la biopsia, según el aspecto macroscópico, etcétera. Y aquí hay un punto que ya lo decíamos en la recirculación normotérmica. Cuando yo voy a hacer la extracción, hay la sistolia. Si yo no hago la perfusión regional, es como el celular. Si se os está apagando, está todo el mundo desesperado. Si nos desesperamos tanto con el celular, ¿por qué no nos desesperamos con reperfundir adecuadamente y recargar los órganos y prevenir la isquemia? De aquí que hay varios artículos recientes hablando de todo el tema del efecto de la isquemia. Aquí son imágenes muy bonitas de cómo se genera la apoptosis por toda la isquemia a nivel hepático, por ejemplo, y no voy a entrar en estos detalles, pero fijaos cómo históricamente hay algo muy, muy genial. Si nosotros bajamos la temperatura, el metabolismo baja, pero no baja a cero, se mantiene. Y ese metabolismo que se mantiene hace que yo vaya generando sustancias que, si no tengo oxígeno, el órgano se puede ir deteriorando. Pero fijaos cómo en el año 70 este era nuestro teléfono. Lo recordamos algunos que ya tenemos unos cuantos años. Este es el celular, bueno, es del 18, pero bueno, el del 21 no se cambia mucho, el iPhone 13 o lo que sea. Pero ¿qué le ha pasado a las neveras de preservación? Entre los años 70 teníamos esta, y entre los años 2018 la misma, igualita, no ha cambiado. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestra mente. Las soluciones de preservación han mejorado, solo hay esta mejoría. Fijaos que desde el año 90 no se generaba ninguna solución nueva. En el 2003 aparece la IGL-1, que se divulga y se promueve mucho más adelante. No estoy haciendo aquí publicidad, simplemente decir que hay soluciones que quizá hay que utilizar según los criterios del donante, el insulto isquémico, y cómo en un órgano ideal, que ya no tenemos, esos donantes de 25 años con trauma craneal, que sin antecedentes y todo perfecto, pues desafortunadamente, y a Dios gracias, no los hay, porque esas personas ya no fallecen, ya el trauma ha bajado, etcétera. Pero fijaos cómo en la calidad del órgano bajaba en preservación estática a medida que iba pasando el tiempo.
Pero cuando el donante es subóptimo, ¿cómo puedo yo mejorar y aumentar un poco el tiempo de preservación y mejorar la calidad del órgano? Quizá a través de pasar de un almacenamiento en frío puro a una perfusión en máquina. Esta es la misma imagen de las fotos que os mencionaba atrás. Esta es la máquina de perfusión normotérmica que ya tenemos en el hospital, que estamos en toda la fase clínica de desarrollo. Esta es la que había, que era la del cassette, que alguno de vosotros ha visto en el hospital y que quizá habéis visto, tenéis allí en Brasil, en Argentina, en algunas partes hay ya en América Latina, y que ya veréis la máquina de Waves, que lo que hace es medir con un sistema de pistón, hacer un flujo pulsátil y que nos permite medir la presión en el sistema y calcular la resistencia, que esta es la imagen de la curva, y en el glomérulo nos permite validar algunos órganos en función de la resistencia. No todo mundo utiliza el valor de la resistencia como una medida de aceptación. Nosotros lo hacemos. Esta es la forma como se conecta la máquina. Aquí están los dos riñones conectados en la máquina antigua, que nos encantaba porque los dos riñones de un mismo donante quedaban juntos en el mismo cassette. Pero esta máquina ya ahora es historia. Ahora ya tenemos las nuevas y ya son cada riñón en una máquina independiente. El trabajo crítico clave en la perfusión renal es una publicación del año 2009 del New England, de un estudio randomizado en que todos los riñones se pusieron en perfusión con la máquina, y cómo el retraso en la función del injerto mejoró. Hubo una mejora en la supervivencia, especialmente en los donantes con criterio expandido. Y cómo la máquina nos permite aceptar tiempos de isquemia mucho más largos en el riñón, hasta casi 30 horas, manteniendo unos valores semejantes a si hubiéramos tenido unos tiempos de isquemia más cortos. Esto no quiere decir que ahora vamos a aparcar los riñones en la máquina, ya lo veremos en un estudio que hemos hecho. La máquina de perfusión y la supervivencia, hay varios estudios que muestran que es mucho mejor la máquina versus el frío, el cold storage, y el efecto de la preservación en la supervivencia es un poquito mejor y en una creatinina mejor también. Y luego nosotros hemos descrito que el impacto de la máquina en el riñón nos permite evaluar y estudiar los riñones de donante con criterio expandido y mirar qué efecto tiene de acuerdo a la edad del donante, y vemos cómo nosotros, a medida que el donante es más mayor, hay más riesgo de hipertensión, más riesgo de diabetes. Podéis ver aquí, en el donante joven la diabetes es mínima, en el donante mayor la diabetes llega casi al 25%, un 50-60% tienen hipertensión, y hay anoxia encefálica, que también es una causa de isquemia previa. Por lo tanto, cuando nosotros comparamos unos riñones con otros, antes de tener la máquina y después de tener la máquina, vemos cómo hemos logrado en donantes mayores de 60 años que la tasa de descarte no se haya incrementado, que vayamos, fijaos cómo hemos bajado la tasa de descarte casi 10 puntos, y esto nos ha permitido, mientras que en el cold storage la tasa de descarte se mantiene más alta. Esto nos permite poder aceptar riñones que quizá de otra forma no hubiéramos aceptado. Y aquí hay, brevemente presento un estudio hecho en nuestro centro, de riñones pareados del mismo donante, trasplantados los dos en nuestro centro, de donantes con criterio expandido, en que cogimos 77 parejas que se trasplantaron en nuestro centro, y veis cómo, con unas creatininas muy buenas del donante, esto es muerte encefálica, como la causa de muerte, principalmente por hemorragia, 50% de hipertensión, 15% de diabetes, y con un Kidney Donor Profile Index, que es la severidad del donante, lo explicará Amado Andrés el próximo fin de semana, es el índice que dice qué tanto riesgo puede tener ese riñón de que tenga mala función, pues eran unos niveles altos de estos donantes. Y veis cómo entre la máquina, el cold storage, que era el azulito, y la máquina en rojo, nosotros trasplantábamos primero el riñón del cold storage y después el de la máquina. Por lo tanto, nuestros tiempos de isquemia se iban a muchas más horas en la máquina que en el frío. Y veis cómo mayor de 15 horas
de tiempo de isquemia fría, el tiempo, el delay graft function del injerto, o sea, necesidad de diálisis post-trasplante, aumentaba de 9% a 30%. Y como comparativamente entre los dos sistemas no tuvimos mayor diferencia entre, entre las dos preservaciones cuando teníamos riñones que estaban en frío con un tiempo igual de largo, de tiempo de isquemia fría, lo que quiere decir que nosotros mantuvimos unas creatininas adecuadas al descargue, al alta del hospital en el grupo con cold storage y un poquito más bajitas con la máquina, pero lo importante es que el número de sesiones de diálisis fueron más o menos iguales para órganos que se habían trasplantado con un tiempo total de isquemia fría, fijaos, de 16 horas de 19 horas en la máquina versus el que hizo delay graft function 19 versus 16 y el que no lo hizo 18 contra 13. Quiere decir que nos ha permitido poder incrementar ligeramente el tiempo de isquemia fría en 6 horas, que es importante para un riñón, independientemente de ambas estrategias, que el tiempo ideal de isquemia fría para el riñón del donante con criterio expandido en muerte cerebral es de 15 horas y que cuando comparamos ambas estrategias tenemos que evitar tiempos muy largos y que en el donante en muerte encefálica es ideal trasplantar con tiempo rápido, pero que la máquina, cuando por cuestiones de quirófano, etcétera, nos obliga a extender el tiempo de isquemia, pues podemos con cierta seguridad mantener el riñón en la máquina y dar unos resultados muy semejantes a aquellos que se han preservado solo en frío y con tiempo de isquemia más corto. ¿Qué quiere decir? No es que la máquina nos permita alargar los tiempos porque sí, que si se obliga, los podemos hacer, pero es lo ideal ir con tiempo de isquemia fría. Y esto es otro trabajo, solo muy breve, que es en el donante en parada cardíaca no controlada, que es el de la calle, que hicimos una validación del el valor de resistencia renal como punto de corte para la aceptación del riñón. Cogimos donantes mayores de 60 años de asistolia no controlada para mirar el factor predictivo del punto de resistencia y ya me adelanto, perdón, y que para todos los grupos nosotros decíamos que había un valor que el cut-off point de predecir la mala función del injerto era cuando la resistencia era mayor de 0,3. Esto nos ha permitido tener que no aceptar donantes mayores de 60 años para asistolia no controlada y que cuando ponemos esos riñones, una vez extraídos, que han tenido una isquemia larga después de la parada cardíaca y después de, cuando están en normotermia, en recirculación normotérmica antes de la extracción, luego los ponemos en frío en la máquina del riñón ex vivo y si tienen resistencia más de 0,3 no lo aceptamos. Ahora hay preservación normotérmica del riñón. Esto ya es desde el año 2011. Lo están hablando Sarah Osgood y Michael Nicholson y lo hacen en Montreal, lo empezaron en Cambridge. Y esto lo que implica es tratar de utilizar normotermia para resucitar los riñones, ver cómo producen orina, ver cómo se perfunden, ver cómo se maneja la creatinina y tratar de resucitarlos. Todavía no está tan aceptado porque resulta que la dinámica del riñón no es la misma que la del hígado, es mucho más compleja y el manejo tubular de la reabsorción tubular y de la excreción tubular no es lo mismo como el hígado, que es una máquina metabólica. Este tiene un proceso el riñón tiene proceso de filtración, luego reabsorción tubular, luego nuevamente excreción. Por lo tanto, lo que uno mide en la orina, en la máquina ex vivo con normotermia, es más complejo de entender y todavía estamos aprendiendo en eso. Por lo tanto, aquí tenemos la máquina de Evers que os montaba cuando empezamos con los riñones. Estos son riñones no válidos para trasplante experimental. ¿Cómo los fuimos conectando? Fijaos la producción de orina. Bueno, aquí estamos con el equipo y pasamos de aquella máquina de Carroll Lindbergh del año 35 a la máquina más moderna y simplemente nos permite una evaluación adecuada del donante, una evaluación con criterios de perfusión, prolongar el tiempo de isquemia en algunos casos, particularmente el donante en asistolia, que nos permite conseguir un buen receptor, pero evitamos descartar órganos en donantes con criterio expandido y en el futuro una manipulación del órgano. Esto es renal, pero es que el hígado ha crecido en una forma
brutal la cantidad de máquinas que hay, desde máquinas de normotermia, otras hipotermia, subtermia, normotermia, y hay diversas casas comerciales que lo están distribuyendo por todo el mundo, y veis desde Transmedics, Es Vivo, etcétera, y el propósito que tienen es evitar la isquemia del hígado cuando está extraído. Y luego, si es un órgano que había tenido isquemia previa, o que es esteatóxico, o que tiene un nódulo o algo que tenemos que hacer una biopsia, pues lo que interesa es revertir esa isquemia, y por eso está en estas figuras relativamente reciente publicadas, en que con la máquina lo que se intenta, con la normotermia, es como reperfundir nuevamente, producir ATP, que con la subnormotermia se logra, al parecer, dicen también igual, pero no hay todavía estudios que digan que es mejor la hipotermia que la subnormotermia, o la hipotermia con oxígeno disuelto en la sangre, u oxígeno a través de un filtro de oxigenación como el de las máquinas de ECMO, pero le sube 2.000 euros al costo del cassette. Claro, todo esto es maravilloso, es muy bueno, es interesante. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Con hipoperfusión oxigenada, con normoperfusión, recuperamos las mitocondrias. Ya se han hecho estudios preciosos que han salido recientemente de cómo, a pesar del frío, hay metabolismo, hay trabajo de los órganos en el hígado y en el riñón, y cómo con el oxígeno, si lo ponemos diluido, o mejor, bien oxigenado a través de un adecuado oxigenador como el de las máquinas de ECMO que se utilizaron en el COVID y en todo para mejorar la oxigenación de los pacientes, estamos recuperando a ese órgano mientras está ex vivo, y le evitamos la formación de radicales libres y la recuperación de ATP, con lo cual el órgano estará mucho mejor. Y entonces aquí están las imágenes de las máquinas. Estos son los modelos experimentales. Yo voy a ir aquí un poquito rápido. Hay una serie de trabajos en marcha, y entonces lo que interesa, fijaos cómo podemos tener subnormotermia o hipotermia. ¿Y qué pasa? Que cuando yo voy a hacer la extracción, puedo hacer perfusión regional, o después lo pongo en frío, o puedo hacer extracción, máquina de perfusión y luego otra vez frío, o extracción, frío, frío, y luego al final máquina cuando me llega desde otra ciudad, por ejemplo, o bien lo voy a extraer y lo pongo en perfusión en máquina desde el momento mismo que lo extraigo, o bien arranco con perfusión regional normotérmica desde el donante, lo hago al momento que lo extraigo, lo pongo inmediatamente en máquina, y es lo que se llama la extracción hepática libre de isquemia. Esto es algo a lo que se acabará llegando, especialmente en donantes en asistolia controlada, en donantes con riesgo, con esteatosis, con paradas cardíacas previas, anoxia encefálica, recuperado el corazón, pero que no se ha recuperado el cerebro, y por lo tanto no llega a muerte cerebral y se hace asistolia controlada, y tendremos pues que pensar en esto. ¿En qué momento hacer la perfusión ex situ en la máquina? ¿Lo preservo en frío? ¿O lo hago continuo todo el tiempo con la máquina? ¿O lo hago en frío y luego con la máquina? ¿O le enfrío la máquina, luego frío? Nadie se ha puesto todavía de acuerdo. Hay mucho debate, hay mucho que se habla en los congresos. Tendréis el congreso de la TTS en Buenos Aires. Desafortunadamente no podré ir, pero seguro que habrá una gran cantidad de temas dedicados a las máquinas. Ahora ya en los congresos de trasplante no hay empresas que llevan a inmunosupresores, porque ya no hay nuevos proyectos de inmunosupresión nueva o de nuevos antirrechazo. Lo que tenemos es gran número de empresas con máquinas de todo tipo. Y no solo la hay en hígado, no solo la hay en riñón, la hay en pulmón. Aquí está el caso en un donante, veis a Ángela allí, en un donante de asistolia no controlada, que intentamos hacer una preservación del pulmón, ponerlo en la máquina luego en investigación en este donante, ponerlos en vivo, no para trasplante, que esta es la máquina de preservación, como hay también la máquina de preservación del corazón. Y en últimas, ¿qué es lo que pasa? Es lo que ya os decíamos, es el futuro de la perfusión de los órganos, y el recondicionamiento está en recondicionar desde el principio, antes de la extracción, con la normotermia, para evitar todo el daño isquémico, evitar el cholestatic preservación. Si lo tengo que hacer con tiempo de isquemia muy rápido, es decir, trasplantar rápido para evitar isquemias largas, y si tengo que enviar lejos, tengo que recondicionar, y para eso tengo ya diversas máquinas que me permiten poder mejorar la calidad del órgano.
Por lo tanto, aquellas neveritas de toda la vida, la neverita del picnic, esa edad del hielo, pues yo creo que se nos está yendo, se nos está acabando. Y aun cuando el equipo vuelve, a mí me encanta esta película de Ice Age, el equipo es fabuloso, vuelven todos, pero se nos está acabando el hielo, el calentamiento global, y yo creo que tenemos que pensar en que en el donante hemos de ser muy cuidadosos desde la identificación del donante, en cuidado intensivo, un adecuado manejo del donante, un mantenimiento ideal, que si hay alguna hipotensión, hay una alteración de las enzimas, lo que sea, medir, evaluar, reponer, reparar en el donante, porque está en el donante oxigenado, lo podemos hacer, y luego ir a quirófano con cuidado, el traslado, la extracción, todo, luego la perfusión de los órganos mientras estoy en todo ese tiempo en el bloque operatorio y después la validación ex situ con el laboratorio y con las analíticas. Muchísimas gracias, este es nuestro equipo, yo soy solo un representante del grupo y pues no, pues quedamos pendientes, si te parece, podemos suspender la compartir pantalla y quedo pendiente de vuestras preguntas, dudas, lo que tengáis. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones, David, por tu presentación. Realmente, en lo particular, he quedado muy impresionado con todo esto, ya que nos has mostrado todas las posibilidades que existen y uno calcula la diferencia de situación que tenemos cuando todavía en nuestro país no tenemos en la práctica más máquinas de perfusión. Y vos para un mismo órgano nos has presentado, si mal no he contado, 5 modelos diferentes con situaciones diferentes de normotermia, con hipotermia, con subhipotermia, y que si bien todavía no tenemos resultados de cuál sería la más indicada de ellas, indudablemente es un campo, como bien dijiste, muy rico para poder investigar y poder desarrollar. Claro. Esperemos nosotros en los albores del DCD, del donante corazón parado, ¿cierto? Poder ya empezar a contar con alguna de ellas. Sé que en alguna provincia, creo que en Córdoba, están desarrollando alguna de origen nacional y que disminuiría los costos de poder utilizar Claro. las mismas. Pero realmente muy impresionante todo lo que has mostrado. Pero fíjate, Clemente, que yo creo que el mensaje debe ser muy claro para todos. No quiere decir que como no tenemos máquinas, Ah, no no, podamos cuidar los órganos. O sea, aquí hay que ser conscientes de que aun cuando vayan en la neverita de toda la vida, con cold storage, lo hemos hecho 40 años y han ido bien. Pues no quiere decir que no vayan a seguir yendo bien. Ojo, tenemos que cuidar el donante porque cada vez es más mayor, con más criterio expandido, con más factores de riesgo, con paradas cardíacas previas, recuperar, reparar en el donante, evaluar con analíticas, con todo, mirarlo, cuidarlo muy bien durante todo el tiempo en quirófano, en todo. Si hay asistolia, la recirculación normotérmica regional es una estrategia que tenéis que implementar si vais a hacer la asistolia controlada. Y luego el cuidado en la extracción, y si hay que hacer con frío, tiempo de isquemia rápido, enviar los ganglios rápido, pero si hay que viajar, bueno, pues perfecto, podemos plantear las máquinas, pero no es la solución el final. No, la máquina está al momento final. Antes podemos hacer muchas cosas para cuidar el órgano y que exactamente. funcionen bien, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, ¿hay preguntas o algún tipo de comentario que quieran hacer? Estamos como en tu charla anterior, David, ¿no es cierto? La timidez. A ver, ¿quién se anima a hacer alguna Le pregunta? podemos preguntar a alguien directamente. ¿Quién se anima?
Ustedes se Algunas las... podían, yo quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes se imaginaban en algún momento la complejidad de lo que nos han mostrado muchos de los disertantes españoles que tienen en sus programas? ¿Algunos de ustedes imaginaban que era una cosa así? ¿Vislumbraron la diferencia que nosotros tenemos entre la situación que viven los países desarrollados y la situación en que nosotros estamos viviendo? ¿Quién puede hacer una pequeña reflexión de eso? Buenas tardes. Sí, la verdad que es abismal la diferencia que hay entre lo que es la Europa y lo que es Argentina, ¿no? Ujú. Creo que también es porque el sistema de salud, y bueno, habíamos estado hablando respecto al trasplante y la importancia del trasplante, que no le dan fondos y no se le da ese, digamos, tenerlo como vista u objetivo para mejorar en ese aspecto, ¿no? En el aspecto del trasplante y mejorar obviamente el sostenimiento y todo lo que se hace a los órganos. Pero sí es impresionante la diferencia que hay con respecto a Europa. Y yo voy a insistir, es realmente una reflexión muy importante la que haces, y si unimos con otra que en algún momento la dijimos, toda institución de salud que incluye dentro de sus actividades el trasplante, mejora la calidad de todas las prestaciones. ¿Me entienden eso? Donde se hace trasplante hay mejor calidad en la atención de salud que ofrece esa institución en todas las especialidades. ¿Por qué? Porque se manejan pacientes más complejos que requieren más capacidad médica, que requieren más infraestructura y por lo tanto la calidad de la atención es mejor. ¿Mm? Muy bien. David, vos que has vivido los dos mundos, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés decir de esto? Sí, sí. A ver, yo nací en Colombia, llego aquí desde el año 94, o sea, casi mitad y mitad entre aquí y allá. La edad más o menos ya la podéis calcular. Pero yo, la Colombia que dejé cuando me vine aquí en el 94, éramos pocos centros que hacían trasplante. Yo me vine con la idea de desarrollarlo y bueno, por diferentes circunstancias no se pudo. Y yo creo que, si bien es cierto, aquí es una explosión y un crecimiento y es una competitividad entre todos los equipos y hay un crecimiento y, como había dicho muy bien María Verónica, una inversión del Sistema Nacional de Salud en que las cosas funcionen muy bien y que se creen centros grandes de trasplante que se mantienen, se fomentan, se les destinan recursos, que eso es crítico y es importante. Y lo que tú dices, ese centro de trasplante atrae y mueve muchas cosas. Y es lo que uno está viendo. En Colombia yo he visto que los grandes centros que hacen trasplante, como a vosotros os pasa, han crecido mucho más. Son centros de muy buena atención de prestación médica y de enfermería y de atención sanitaria, y son los que más iniciativa tienen, los que más empujan a los demás y los que tienen que servir de educadores para los demás. Y yo creo que hay que arrancar con la sistolia controlada en América Latina. Se han hecho pequeños acciones esporádicas, pero hay que arrancar con un criterio de discusión de ese concepto ético, de si hay limitación en la UCI, de si hay las historias, y tenemos que hacer que eso crezca. Y hay que obligar a que el sistema sanitario y la ley incluyan eso en la donación, porque es que lo iréis viendo. No, no, yo creo que tenéis que ahorrar años en procesos, no tener que repetir lo mismo que hemos hecho nosotros en muchos años, sino aprovechar lo que ya se ha hecho y aplicar cosas que ya vienen haciéndose. No, no, no arrancar de cero, hay que ganar etapas. Ya se han hecho, ya se han probado que son buenas,
y eso es necesario que haya 2, 3 centros que arranquen con la sistolia, pero con perfusión regional normotérmica. Si vais a hacer con perfusión súper rápida y en frío, no, porque los órganos no les va a ir bien. Entonces se va a bloquear el programa, nadie le va a creer y no va a arrancar. Entonces, ahí yo creo que tenéis un compromiso los responsables en empujar para que arranque. Yo creo que es un tema pendiente. Felizmente, aquí la nueva ley de trasplantes, que próximamente la va a tratar la doctora Mariela Salome Basile, aquí se le dio mucha trascendencia principalmente al consentimiento presunto. Y tiene otros 2 puntos que, en mi humilde opinión, son mucho más importantes. Es haber puesto dentro de la ley la figura del DCD, ¿cierto? Está Estupendo. ya en la ley. Y algo que nos enseñó, y yo nunca lo había pensado, la doctora Chloé Ballesté, que el consentimiento presunto les ha permitido a ustedes en España, poder canular al paciente, ¿no es cierto?, o al cadáver, ¿no es cierto?, previo a la entrevista familiar, ¿cierto? O sea que el equipo médico está protegido desde el punto de vista legal, ¿no es cierto?, a poder hacer una mínima intervención para después continuar con el proceso. Eso es algo, en mi humilde opinión, muy, muy importante. Eso es lo que tenemos que aprovechar para el desarrollo. En la sistolia no controlada es crítico eso, porque no está la familia y puedes avanzar a preservar los órganos que ha habido ya una isquemia larga. En la controlada es la familia como la tienes y primero tienes que decidir la limitación, digamos, van a la mano, ¿no? Los 2 consentimientos, pero sí es fundamental en la no controlada, claro. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo, disculpen, yo entré a las 2, no sé si en el comienzo Hernán Antelo hablaron de los sistemas de perfusión. Nosotros en el Hospital Garrahan, acá de Pediatría, estamos con un proyecto de perfusión ex vivo de órganos. Le quería preguntar si estos sistemas de perfusión que usan ustedes, si son a flujo pulsátil, a flujo continuo, centrífugas, bombas, porque, digamos, creo que me perdí esa primera parte técnica. O sea, y si tienen confrontados distintos sistemas de perfusión. Nosotros estamos trabajando a flujo pulsátil, normotermia o hipotermia, pero es embrionario el trabajo, digamos, estamos tratando de ver, más que nada un cirujano que trabaja conmigo, de ver cómo lo podemos financiar el proyecto. Sí, es muy interesante, Hernán, ¿no? ¿Es tu nombre, tal vez? Sí. Sí. Lo que comentas, a ver, aquí hay 2 cosas. Una es la máquina ex vivo de preservación del órgano, la que nosotros usamos, la que hemos usado desde el año 2004 en el hospital clínico, son las máquinas de primero RM3 o de IGL o de Wave, que son las que veníamos usando, son pulsátiles, es un pistón que comprime. Antiguamente comprimía el tubo, en las actuales comprime una bomba que hace un flujo pulsátil. Hay como una sístole y diástole. Sin embargo, todas las otras máquinas que hay en el mercado son un sistema de rotaflow pequeñito que hace, algunas son continuas, entonces es un flujo continuo como el de las máquinas de perfusión de la cirugía cardíaca. De la cirugía cardíaca, entonces utilizan un sistema de rotaflow o bien utilizan algunas en que da giro y dispara un momento, da giro y para un momento, entonces hace como una especie de
de onda de un cuadrado baja, es flujo continuo. Nosotros creemos que el flujo pulsátil es mucho mejor para el riñón. La experiencia que tenemos en hígado, estamos aprendiéndola más, pero ya son flujos, son bombas de Rotaflow, son bombas continuas, no son bombas pulsátiles en el hígado. En el hígado se utilizan unas presiones diferentes que en el riñón. Si creo, por lo que entiendo, estáis desarrollando una máquina renal. Yo creo que si lo que queréis hacer es para normotermia o hipotermia, tenéis que utilizar básicamente en todo el mundo lo que la mayoría son Rotaflow y son flujo continuo. Nosotros preferimos el pulsátil, pero las máquinas en pulsatilidad pura para normotermia son más difíciles de desarrollar. Entonces, yo creo que tendréis que hacer flujo continuo con Rotaflow para la máquina renal. Bien, buenísimo. Por último, te quería decir, David, que algo que tal vez pasó desapercibido es que cuando uno coloca un órgano en máquina, vos nombraste, por ejemplo, medir la resistencia renal, y como son riñones de criterios ampliados, ya de acuerdo a esa resistencia, si es mayor de 3, lo descartan. Le permite al coordinador de trasplante medicar al órgano y ponerlo en óptimas condiciones para el trasplante. Hay muchas situaciones en las cuales tanto el corazón como en el pulmón, como en el riñón mismo, que en el caso del corazón, al tener, por ejemplo, un monitor multiparamétrico incorporado, le permite poder tratar determinadas situaciones y llevarlo a quirófano, ¿no es cierto?, en mejores condiciones que una conservación simple hipotérmica. Claro. ¿No es Sí, cierto? sí. Esa reparación del órgano con medicamentos y con vasodilatadores, o por ejemplo utilizar tansinofilo o poder utilizar algún otro vasodilatador, por ejemplo en el riñón para reducir la resistencia renal, todavía no hay estudios que nos digan, porque son muy difíciles de hacer. Si yo le pongo una medicación, reduzco la resistencia renal, ¿eso qué significa? ¿Que he mejorado el órgano o he mejorado la perfusión de la solución de preservación? Que se difunda más adecuadamente por todo el órgano, llegue más en toda la extensión del riñón y me evite que haya daño en diversas zonas. Un poco para entendernos, la isquemia fría, una de las cosas que genera es una vasoconstricción importante. Y uno lo ve especialmente en la sistolia no controlada, estos riñones cuando se extraen y luego se colocan en la máquina, lo que uno ve es que empieza con una resistencia alta, por encima de 1, 1.3, 1.4 o a veces un poco más alta. Y luego va bajando hasta 0.3, 0.4. Va bajando progresivamente porque va abriendo la arteria. Eso significa que esa vasodilatación cede, permite una perfusión más homogénea del órgano, una distribución adecuada de la solución de preservación, que si esa solución no es solamente electrolitos, sino tiene coloides, evita el edema, tiene antioxidantes, evita la formación de radicales libres, y eso es importante porque tú mejoras el metabolismo, aunque sea pequeño, pero mejoras el metabolismo en todo el riñón. Y luego esos riñones, cuando van a trasplantarse, ya no está tan vasoconstreñido como si yo lo trasplantara colocándolo en frío, porque se mantiene el frío y la vasoconstricción se mantendría. Luego ese riñón perfunde mejor en el receptor. Y otra cosa importante que también se ve es en el donante con criterio expandido, es que permite poder decidir si ese riñón tiene una resistencia alta, pues que probablemente va a tener problema en reparar y después post-trasplante en tener una función rápida post-trasplante, y habrá un retraso en la función. Y eso a largo plazo tiene efecto en el funcionamiento del órgano al 1 o 2 años.
Exactamente. Ojalá en el futuro, no sabemos si yo le pongo medicación y lo modifico, ese órgano funcionará mejor post-trasplante, porque es dificilísimo. Yo no tengo el mismo riñón sin, digamos, con resistencia alta que lo trasplante y otro que lo he vasodilatado, porque no son iguales los riñones, entonces no son exactamente comparables. Es un trabajo difícil de realizar, se podría hacer experimental, pero no son las mismas condiciones que en el humano. Aquí tenemos es que pensar que lo que hacemos, por ejemplo, en el hígado, lo que permite la máquina es una valoración enzimática del riñón, del hígado, medir las enzimas, medir el lactato, medir en la bilis el pH, medir la producción de bilis, la cantidad que genera en la normotermia en el riñón, medir la diuresis, medir la excreción de creatinina. Y si yo en el corazón lo puedo manipular mejor, porque tengo forma de ver en el ecocardio si mejoro la contractilidad cardíaca, cosa que en el riñón yo no hago. Yo en el riñón vasodilato, pero no sé si funciona mejor o no. Eso es la resistencia, vasodilato, pero no quiere decir que su función vaya a ser mejor. ¿Ves? Son conceptos fisiológicos distintos. Entonces, en el corazón es más fácil manipular farmacológicamente o en el pulmón, o por ejemplo, algo precioso que se ve en el pulmón. Cuando lo extraen, lo reclutan. Zonas atelectásicas que están colapsadas van poco a poco distendiendo y va abriéndose el pulmón y vuelve a quedar expandido y eso mejora los gases, mejora el intercambio y eso es una maravilla. Cosa que si no tuviéramos en el mismo donante se puede reexpandir y hacer y reducir las atelectasias en el banco, pero luego en la máquina se puede mejorar muchísimo más la calidad del órgano, ¿no? Y por lo tanto, una mejor función en el receptor. Por supuesto. Muy evidente en corazón y en pulmón, un poco más adecuado para... hay equipos que incluso han tenido 1 o 2 días guardados órganos con hipotermia. Hay estudios más recientes de incluso si se puede hacer una resección de un tumor, hacer tratamiento en el receptor y poder después trasplantar el hígado. O sea, se están haciendo una gran cantidad de cosas con el uso de las máquinas que permite que ese tiempo de isquemia que hablábamos al principio tan restricto se pueda expandir y aumentar, pero obviamente hay que ir con cautela en los resultados. Otra cosa importante, David, es que ha dejado de ser el trasplante, en donde la utilización de las máquinas es habitual, de ser una cirugía de superurgencia, como por ejemplo en el trasplante cardíaco, que solamente son 4 horas, sino que permite a la institución en donde se realiza programar, ¿no es cierto?, programar la cirugía, Claro. tal vez en una situación intermedia y no tener la crisis de quirófano que vemos cuando hay un trasplante, sí. Cuando hay un trasplante con esta conservación. Y eso es un grave problema en los hospitales, tener que cancelar la cirugía programada es horroroso, porque hay un trasplante que le tienes que dar prioridad por el tiempo de isquemia, pero hay pacientes con cáncer, pacientes con otras patologías que es un complique, es muy difícil. Exactamente. ¿Hay alguna otra pregunta para el doctor David? Bueno, David, nosotros tenemos otra reunión. Te agradecemos muchísimo. Roberto se ha tenido que retirar y te deja los saludos. Transmítele también un abrazo y un saludo especial, por favor. Una lástima que no vengas a visitarnos. Me encantaría, pero no puedo este año ir allá a veros y ya me gustaría porque me encanta Argentina y vuestra casa es maravillosa, de modo que seguro será un congreso muy bueno y muy provechoso para todos vosotros y muy bueno para el país. ¿Vale? Exactamente, vamos a ver, ojalá. Seguro, Ojalá. seguro que sí. Bueno, ¿Vale? que tengan todos un buen fin de semana y nos estaremos viendo el miércoles que viene.
¿eh? Felicitaciones, doctor, excelente y muy, muy interesante. Para la parte que hacemos investigación del laboratorio nos interesa mucho, mucho el tema Pues y muchas muy gracias. claro. Ánimos Muchas gracias. que podéis hacer mucho.